El grito del coronel Harrison cortó el aire como una ráfaga de metralla, su sombra alargada cayendo sobre ella, su voz fría como una cuchilla. Un piloto de respaldo que ni siquiera puede volar en línea recta. Eres una vergüenza para todo este escuadrón. 50 élites observaban, algunos con sonrisas torcidas, la mayoría evitando sus ojos. Pero Elías Moreno, así la llamaban en los informes oficiales, no bajó la mirada. No esta vez. No después de todo lo que había soportado. Sus dedos se cerraron con fuerza a los costados, su voz ahogada aún bajo la superficie, contenida como dinamita a punto de estallar. El golpe final llegó con una carcajada cruel. ¿Sirves para ir por café, cariño? Quizá deberías probar con papeleo en vez de fingir que eres un piloto real. Las risas rompieron la tensión, pero la mirada de Elías se mantuvo fija, inmutable, como acero forjado en llamas. Dentro de ella no ardía ni miedo ni vergüenza. Era algo más peligroso. Nadie en esa sala sabía que 8 años atrás, aquella simple piloto de respaldo había ejecutado la misión de rescate más arriesgada en la historia moderna de la Fuerza Aérea. Nadie sabía que rechazó la medalla de honor y cada ascenso que le ofrecieron, eligiendo la invisibilidad sobre la gloria. Nadie sabía que, en exactamente 8 minutos, ella sería la única capaz de salvar cada vida en esa base. La luz de la mañana atravesaba los ventanales de la sala de informes, proyectando sombras largas sobre el piso, donde su manual yacía abandonado, con páginas que revoloteaban como aves heridas. Elías Moreno, 1,60 m de pura determinación, se inclinó a recogerlo con movimientos precisos, tan controlados que ocultaban la tormenta que se gestaba bajo su calma aparente. Si a ti te humillaran en público por ser solo un suplente, ¿callarías o demostrarías de qué estás hecho? La vida de Elías era un estudio meticuloso de invisibilidad deliberada. Su departamento era un cuarto sencillo, a 10 minutos exactos de la base, tan anodino que los repartidores se perdían buscándolo. Sus vecinos la conocían solo como la mujer callada que alimentaba a los gatos callejeros detrás del edificio y ayudaba a la anciana señora Chao a subir las compras cada martes. Conducía un sedán gris de 2015, pintura gastada por el sol implacable de Centuria, sin pegatinas, sin adornos. Nada que obligara a mirarla 2 veces. En la base aérea Centuria Oeste estaba asignada al Escuadrón de Transporte C-12, vuelos de suministros en aviones que los pilotos de combate despreciaban con apenas disimulo, como si fueran la cantera de los que nunca lograron estar en un escuadrón de cazas. Cada mañana, a las 5, 60 minutos antes de lo requerido, Elías llegaba a la base. Cabello siempre recogido en un moño reglamentario, sin maquillaje, sin joyas, salvo un reloj de plata que nunca se quitaba. Mientras otros pilotos reían en el salón de oficiales, compartiendo anécdotas bélicas y donas viejas, ella se sentaba sola, rodeada de manuales. Pero no de transporte. Eran especificaciones técnicas de Raptor F-20T2 y Lightning II, naves que oficialmente nunca había tocado. Una madrugada, el teniente Daniel Chen, uno de los pocos que le mostraba respeto, la sorprendió estudiando maniobras avanzadas de combate a las 4:30. ¿Por qué estudias manuales de Raptor si solo vuelas transporte? Elías levantó la mirada, una sombra de sonrisa en sus labios. Nunca sabes cuándo el conocimiento puede salvar vidas. Y volvió al diagrama como si no hubiese confesado nada. Chen había notado más cosas. Su costumbre de revisar patrones de viento aunque estuviera bajo techo, un hábito arraigado en pilotos que saben que segundos marcan la diferencia entre vivir o morir. Su complexión pequeña, que llevaba a otros a subestimarla, pero jamás terminaba agotada tras vuelos que rendían a los más fuertes. Su pulso en reposo, 42 latidos por minuto, una resistencia que parecía desproporcionada para un simple piloto de transporte, y aquella cicatriz, fina y precisa, que ocultaba con el cabello. Cuando le preguntaban, respondía con la historia de un accidente en bicicleta. Pero Bobby Torres, jefe de mantenimiento con 3 décadas de experiencia, había visto cicatrices de metralla, y reconoció la suya. También notó cómo apenas estremecía cada vez que alguien mencionaba la Operación Ángel del Desierto, esa misión de 2017 que oficialmente nadie debía nombrar. La misión donde un piloto desconocido voló solo contra lo imposible y salvó 10.000 vidas. 3 meses atrás, el comandante Davidson intentó promoverla a líder de escuadrón. Mejor sueldo, mejor vivienda, prestigio. Ella lo rechazó con serenidad. No estoy lista para esa responsabilidad, señor. Davidson no lo entendió. Los pilotos se peleaban por ascensos, más aún las mujeres en un mundo dominado por hombres. Pero Elías sabía lo que él ignoraba. Visibilidad significaba preguntas.
y las preguntas arrastraban un pasado que debía permanecer enterrado. El eco de la humillación de Harrison no se disipó. Al contrario, abrió la grieta hacia algo mucho más peligroso. En el hangar 7, buscó refugio entre el olor de combustible y aceite. Allí la encontró Torres, viéndola revisar un C-12 que no volaba hasta 6 horas después. No dejes que Harrison te derrumbe, dijo él con voz áspera. Se ensaña con cualquiera que juzga débil. Ella solo asintió, sus manos moviéndose con precisión quirúrgica sobre los controles. Pero Torres lo notó. Estaba revisando sistemas que no existían en un transporte. Contramedidas, armas, radares. Su cuerpo la traicionaba, revelando un entrenamiento que nadie allí podía imaginar. Arriba, en la torre, Harrison organizaba un ejercicio con 12 F-16. Colocó a Elías en control terrestre, asegurándose de hacerlo público. Aquí es donde pertenecen los pilotos de respaldo, anunció con suficiencia, mirando cómo los verdaderos hacen el trabajo real. Ella tomó el radar sin rechistar, pero sus dedos delineaban patrones invisibles, detectando huecos que en combate significarían muertes. Su instinto gritaba por tomar la radio y corregirlos. Se contuvo. A las 8, un convoy negro atravesó la puerta principal. De él bajó la general Patricia Williams, leyenda viviente, la primera mujer en combate en Irak, ahora inspectora de estándares nacionales. Revisó expedientes en la oficina del comandante, y al pronunciar un nombre, su mirada se congeló. Mitchell. Elías Moreno Mitchell. ¿Por qué me resulta tan familiar? En la sala de descanso, el rumor corría como pólvora. Sacó puntuación perfecta en el simulador de F-20T2, decía el capitán Rico Martínez. Nadie hace eso en su primer intento. Durante los simulacros de emergencia del año pasado la vi, agregó la teniente Emma Foster. Movía los controles como si lo hubiese hecho 1000 veces. Un transporte no entrena eso. Y ayer, añadió O'Brien Torres, me dijo que revisaba sistemas de armas en un C-12. Como si supiera exactamente dónde estaban en un caza. El silencio cayó cuando Harrison entró. Memorizar manuales no hace pilotos. Ponla en un verdadero caza y llorará en 5 segundos. Pero incluso él recordaba algo de esa mañana. Ella no tembló de miedo. Tembló de contención. La calma de alguien que ya había visto horrores peores. En la oficina del comandante, la asistente de Williams regresó pálida. Operación Ángel del Desierto 2017. Piloto anónimo. Descripción física. Williams abrió el archivo. 5 pies 3, cabello rubio, reflejos extraordinarios, heridas de metralla. Traslado a funciones no combativas por petición propia. El silencio fue absoluto. Tráiganme al coronel Harrison, ordenó Williams con voz de acero. A las 10:47, la sirena desgarró el aire. Código rojo. Aeronaves hostiles entraban en espacio aéreo, usando transpondedores robados para engañar defensas. Las comunicaciones estaban bloqueadas. La mitad de los F-16 saboteados en tierra. Tiempo estimado, 8 minutos. El caos devoró la torre de control. Harrison gritaba órdenes, pero su control se desmoronaba. Comprendió con terror que no llegarían a tiempo. Elías observaba, su insignia de transporte brillando como burla cruel en medio de la crisis. Su mirada vacía no era de miedo, sino de alguien que había estado allí antes. Williams irrumpió con el expediente clasificado en la mano. Sus ojos se cruzaron. El secreto quedó expuesto. Eras tú, la piloto que salvó 10.000 en Siria, susurró Williams. Esa piloto murió en Siria. General. Ahora solo soy un respaldo. Pero mientras hablaba, sus ojos calculaban vectores y rutas, con precisión nacida en fuego. La necesitamos ahora, replicó Williams. Esto no es un ataque al azar. Ellos saben dónde somos vulnerables. El pasado irrumpía con la fuerza de un trueno. Y entonces, Harrison irrumpió jadeando. ¿Dónde están mis pilotos? Sus ojos cayeron sobre ella, con desprecio automático. Fuera, Mitchell. Esto es para los verdaderos. La voz de Williams lo partió en dos. La capitana Mitchell toma el mando. El tiempo pareció detenerse. Todos giraron hacia ella. Desert Angel. El mito con rostro humano. Harrison palideció, comprendiendo al fin la magnitud de su error. Elías no perdió un segundo en explicaciones. Torres, consígueme lo que vuele. Chen, serás mi ala. Ya se quitaba los parches de transporte, dejando al descubierto las alas de combate que jamás abandonó. El reloj seguía corriendo. 6 minutos. El suspenso crecía, y el rugido de los cazas enemigos ya retumbaba en los radares. El hangar explotaba en un torbellino de mecánicos,
alarmas y órdenes gritadas. Solo un Raptor F-22 estaba en condiciones de volar, la joya más avanzada del arsenal, reservado a manos entrenadas durante años. Para cualquiera, sería imposible. Para Elías, era regresar a casa. Subió a la cabina con la naturalidad de quien nunca había olvidado dónde encaja cada pieza. Sus dedos encontraron los controles con fluidez, memoria muscular intacta. El rugido del motor llenó el aire, atronador, y la pista se estremeció bajo la vibración. Chen, con rostro pálido pero firme, corría hacia un F-16 listo apenas por milagro. Su voz llegó por la radio, temblorosa pero determinada. 6 contra 2, capitana. No son buenas probabilidades. La respuesta de Elías llegó serena, tan cortante como un filo. He enfrentado peores. Confía en mí y sígueme. El reloj corría. 4 minutos. El Raptor despegó como un rayo, devorando la pista, trepando en vertical hasta perforar el cielo. Los hostiles se acercaban a Mach 2, convencidos de que enfrentarían tácticas manuales, respuestas predecibles. Pero Elías les daría otra cosa. Algo nacido en el infierno. Ejecutó la espiral Mechó, una maniobra imposible que los manuales calificaban como suicida. El Raptor ascendió en línea recta, motores al límite, luego se detuvo en pleno aire, un segundo de silencio mortal. Y cayó en picada, girando 180 grados mientras mantenía el blanco fijado. Los misiles salieron rugiendo. 2 enemigos se convirtieron en llamaradas antes de comprender qué estaba sucediendo. El desconcierto atravesó sus transmisiones. Chen, respirando con dificultad, siguió sus órdenes con fe ciega. Virajes de 40 grados, descensos abruptos, cortes que ningún entrenamiento estándar contemplaba. En la torre, Harrison observaba incrédulo cómo su arrogancia se desplomaba en directo. Aquella mujer, a quien había humillado horas atrás, jugaba con la física como si fuese un tablero propio. 3 minutos. Los cazas enemigos trataban de reaccionar, pero era como perseguir un fantasma. Elías no solo pilotaba la máquina, se fundía con ella, transformando cada maniobra en un desafío a la lógica. 1 a 1, los enemigos cayeron envueltos en humo y fuego. La tensión en la torre se volvió insoportable. Silencio absoluto, roto solo por el zumbido de los radares. Hasta que la radio estalló con una transmisión moribunda, arrastrada entre estática. Misión fallida, objetivo Mecho sobrevivió, ángel del desierto vive. Las palabras se clavaron como cuchillas en cada oído. No era un ataque casual. Era una ejecución planificada, un ajuste de cuentas de la red siria que ella había destrozado 8 años atrás. Habían esperado, estudiado, apostado a que el prejuicio interno la mantendría en tierra. Y casi lo lograron. La base estaba a salvo, pero el eco de lo ocurrido resonaba en cada corazón presente. Elías aterrizó el Raptor con la misma precisión con la que lo había despegado. La bestia de guerra tocó el suelo como un suspiro, después de haber devastado 6 sombras enemigas. Cientos de ojos la aguardaban en la pista, entre mecánicos, oficiales y jóvenes pilotos. La general Williams avanzó con un grupo de periodistas y oficiales de protocolo, medallas en mano, promociones listas para firmar. El momento que define una carrera, la cima soñada. Elías apagó el Raptor, retiró el casco y descendió del ala con pasos tranquilos. El silencio era sepulcral. Solo cumplí mi deber, general dijo, sin levantar la voz. Dejó el casco en manos del jefe de equipo y siguió caminando, cruzando entre la multitud como si nada hubiese ocurrido. No buscaba aplausos, ni gloria, ni títulos. Su mayor victoria era seguir siendo invisible. Harrison, con el rostro devastado por la vergüenza y la ruina, intentó detenerla, tartamudeando disculpas torpes. Ella lo miró por primera vez con juicio abierto. Tenías razón en algo, coronel. Soy una piloto de respaldo. ¿Sabes para qué sirven los respaldos? Para cuando el sistema falla. Se detuvo un instante. Hoy, coronel, tú eras el sistema. El golpe fue brutal. Harrison se quedó paralizado, sabiendo que esas palabras lo perseguirían para siempre. Una semana después, la investigación reveló lo inevitable. Los enemigos habían comprendido que los prejuicios internos eran la grieta perfecta. Supusieron que alguien como Harrison mantendría a una mujer en la sombra, sin acceso a un caza. Y casi habían ganado. Williams la citó en la misma sala donde todo había empezado. La luz de la mañana trazaba sombras idénticas, pero nada era igual. Puedes pedir lo que quieras, le dijo la general. Escuadrones, cargos en el Pentágono, reconocimiento público. Elías respondió con calma inquebrantable. Déjeme donde estoy. Williams quedó desconcertada.
Podrías cambiarlo todo para las mujeres pilotos. Ser un símbolo. Elías negó suavemente. Los símbolos se vuelven blancos. Mi lugar está en la sombra. Déjeme entrenar a los suyos en silencio. Déjeme ser la carta secreta que nadie espera. La general, aunque frustrada, reconoció la sabiduría en esas palabras. No todos los guerreros nacen para el podio. Algunos están hechos para la oscuridad, donde se define la verdadera batalla. Elías regresó al escuadrón de transporte C-12. Pero algo había cambiado. Las jóvenes pilotos empezaron a buscarla en horas libres, hambrientas de guía. Ella les enseñaba lo que los manuales no mostraban. A usar sus debilidades como ventaja. A convertir la subestimación en un arma. Desarrolló protocolos defensivos que pronto se aplicaron en toda la Fuerza Aérea, aunque siempre atribuidos a fuentes anónimas. Mientras tanto, Harrison fue trasladado a un escritorio en Alaska. Su carrera terminada. Ella había pedido clemencia. A veces, las mejores lecciones vienen de los peores errores, dijo a Williams. Chen se convirtió en su sombra voluntaria, aprendiendo maniobras de combate disfrazadas de protocolos de emergencia. Otros se unieron, formando un círculo secreto de aprendizaje bajo su ala. 6 meses después, un nuevo coronel llegó, Marcus Webb, arrogante y lleno de prejuicios. Encontró a Elías revisando una nave al amanecer. Cuidado con ese equipo pesado, cariño. No querrás romperte una uña. Las palabras resonaron como un eco del pasado. Elías levantó la vista, tranquila. Tiene razón, coronel. Seré cuidadosa. Chen escondió una sonrisa, sabiendo lo que Webb ignoraba. Había insultado a la guardiana invisible de toda la base. Desde su ventana, Williams observaba la escena con un gesto de complicidad. Sabía que la historia estaba a punto de repetirse, aunque el desenlace nunca sería el que Webb imaginaba, porque quienes subestimaban a Elías Moreno aprendían demasiado tarde que habían tocado al ángel que protegía el cielo. La sombra de un nuevo conflicto ya asomaba en el horizonte. El amanecer teñía la base aérea de tonos rojos y dorados. Para cualquiera era un día más, pero en el aire flotaba una tensión invisible, como si la tierra misma contuviera la respiración. Elías, puntual como siempre, caminaba hacia el hangar con un café en la mano y el mismo paso firme de rutina. A su lado, el gato gris que había adoptado, Maverick, la seguía con la elegancia de un guardián silencioso. El coronel Marcus Webb observaba desde la distancia, convencido de que en esa mujer había solo disciplina sin brillo. Su soberbia lo llevaba a verla como una pieza menor, un engranaje sustituible. No imaginaba que pronto su orgullo sería reducido a cenizas. Durante la primera semana Webb se dedicó a marcar territorio, lanzando órdenes innecesarias, exigiendo informes inútiles, repitiendo chistes cargados de condescendencia. Los veteranos lo soportaban con fastidio, los novatos con temor. Elías, en cambio, respondía siempre con el mismo respeto frío, como si nada pudiera afectarla. Los transportes son la parte blanda de esta base, proclamaba Webb en la cantina. Vamos a endurecerlos, aunque tenga que arrancarles las comodidades con mis propias manos. Las risas de algunos oficiales resonaban, pero muchos intercambiaban miradas silenciosas. Porque desde aquel ataque, desde la revelación de la leyenda, todos sabían algo que Webb ignoraba. Subestimar a Elías era firmar la propia sentencia. La primera grieta apareció en un ejercicio de rutina. Webb organizó un simulacro de interceptación con cazas F-16 contra transporte C-12. En teoría, un paseo para los cazas. Pero los transportes pilotados por Elías y Chen se movieron con precisión imposible, ejecutando giros que parecían desobedecer las leyes del aire. Cada intento de intercepción fracasó. Los cazas, humillados, terminaron en formación rota mientras los transportes se escabullían como sombras. ¿Qué demonios fue eso?, rugió Webb en la torre. Nadie respondió. Solo Torres, el viejo jefe de mantenimiento, masculló con ironía. Fue supervivencia, coronel. Algo que usted nunca ha olido. Webb no lo olvidó. Convocó a los pilotos de combate, prometiéndoles que ningún transporte volvería a ridiculizarlos. Preparó un nuevo ejercicio, esta vez con drones de ataque programados para simular fuego real. Lo que no sabía era que Elías ya había previsto cada paso. En la pista, Chen ajustaba su casco, sudando bajo la presión. ¿Segura de esto?, preguntó, con voz tensa. Elías lo miró con serenidad, la calma que solo conocen quienes han mirado a la muerte a los ojos. La seguridad es una ilusión, teniente. Concéntrate en sobrevivir. Los drones despegaron, veloces, configurados para no fallar. Webb sonreía en la torre, seguro de su victoria. Pero en el aire,
Elías convirtió la trampa en espectáculo. Usó las limitaciones de los drones en su contra, guiándolos hacia ángulos ciegos, obligándolos a colisionar entre sí. Chen seguía cada orden con disciplina absoluta, su F-16 convirtiéndose en extensión de la estrategia de ella. En menos de 10 minutos, el cielo estaba despejado. Los drones caían envueltos en humo y chispas, uno tras otro. En la torre, Webb apretaba los puños hasta dejar los nudillos blancos. El rumor corrió como pólvora por toda la base. Los transportes, los despreciados, habían desarmado el orgullo de los cazas y destruido el espectáculo del nuevo coronel. Esa noche, los jóvenes pilotos buscaron a Elías en el hangar. Querían aprender, querían entender cómo era posible sobrevivir contra probabilidades imposibles. Ella no dio discursos. Solo abrió un manual y lo arrojó sobre la mesa. Olviden lo que creen que saben. Si quieren vivir, tendrán que desaprender primero. Las sesiones clandestinas comenzaron de madrugada, antes de que los oficiales aparecieran. Maniobras no escritas, trucos de instinto, tácticas diseñadas para cuando todo se derrumba. Chen era su sombra, repitiendo cada explicación con el fervor de un discípulo. En el silencio del hangar, nacía un ejército invisible, entrenado bajo la mirada de alguien que prefería la oscuridad al reconocimiento. Mientras tanto, Webb no descansaba. Su humillación lo corroía como veneno. Empezó a indagar en los archivos, husmeando en expedientes, convencido de que detrás de esa piloto de rostro imperturbable había algo oculto. Una noche, logró acceder a informes parciales sobre la Operación Ángel del Desierto. Nombres borrados, identidades clasificadas. Pero las descripciones físicas coincidían demasiado. Así que eras tú, murmuró Webb, con una sonrisa torcida. Esa revelación lo empujó a un error fatal. En vez de guardar silencio, se propuso usar la verdad como arma. La mañana siguiente, durante una reunión con toda la unidad, Webb alzó la voz con teatralidad. He descubierto un secreto. Nuestra silenciosa piloto de respaldo no es quien dice ser. La verdad es que entre nosotros vive una farsa. Alguien que oculta su verdadero pasado. La sala entera quedó helada. Elías permaneció inmóvil, observando. Webb sonrió, creyendo tenerla acorralada. ¿Qué tal, capitana Moreno? O debería decir Ángel del Desierto. El silencio se volvió insoportable. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas. El nombre prohibido había sido pronunciado en público. Elías se levantó despacio. Su voz, sin elevarse, cortó como un bisturí. Coronel, acaba de cometer un error que ni siquiera entiende. Webb quiso replicar, pero el rugido de las sirenas lo interrumpió. El eco metálico atravesó la base como un disparo. Código rojo. Amenaza inminente. En la torre, los radares explotaron en señales rojas. Cazas hostiles, esta vez en formación triple, avanzaban directo hacia Centuria. Los sistemas de defensa estaban otra vez saboteados. El enemigo había regresado. Todos giraron hacia Elías. Ya no había dudas. Ya no había secretos. Si la base quería sobrevivir, solo una persona podía tomar el mando. El reloj marcaba 8 minutos. Otra vez. Las sirenas retumbaban como tambores de guerra, sacudiendo cada rincón de la base. 8 minutos. Esa era la diferencia entre vida y destrucción. Los radares dibujaban la amenaza, 12 cazas enemigos, en formación cerrada, avanzando como una marea negra. En la torre de control, Webb balbuceaba órdenes contradictorias, su voz quebrada por el pánico. Los técnicos lo miraban sin obedecer. Todos sabían la verdad, sus órdenes eran ruido. Las miradas buscaban a Elías. Ella no perdió tiempo. Caminó hasta el centro de la sala, su figura pequeña proyectando una sombra gigantesca en medio del caos. Su voz no necesitó gritar. Bastó la firmeza, el filo invisible de alguien que había visto la muerte y regresado. Torres, prepara el Raptor. Chen, conmigo. Los demás, mantengan formación defensiva y abran corredores. Vamos a cortarles las alas antes de que toquen esta base. Nadie dudó. Nadie preguntó. En segundos, la sala se convirtió en engranaje obediente. Elías ya no era la piloto invisible. Era el ángel del desierto, y todos lo sabían. El hangar hervía de actividad. Mecánicos corrían como poseídos, ajustando sistemas, cargando municiones, verificando radares. Torres, sudoroso, se inclinó hacia Elías mientras ella ascendía al Raptor. No tienes que demostrar nada, hija. Ya sabemos quién eres. Ella lo miró apenas un segundo. No se trata de demostrar, Bobby. Se trata de sobrevivir.
El rugido del raptor rompió el aire. A su lado, Chen ascendía en su F-16, respirando entrecortado pero con la fe inquebrantable de quien ya había visto lo imposible. La formación enemiga se desplegó sobre el horizonte, alas negras contra el sol de la mañana. Los transpondedores robados zumbaban en las frecuencias, sembrando confusión en los radares automáticos. Elías ajustó manualmente, sus dedos moviéndose con la precisión de un cirujano. Chen, mantente a mi cola. Si te digo que cierres los ojos, hazlo sin preguntar. Sí, capitana. 6 minutos. Los cazas enemigos aceleraban. Webb gritaba desde la torre, impotente. No se lancen. Esperen refuerzos. Williams lo silenció con un solo gesto. Su mirada estaba fija en el radar, pero su voz sonaba como sentencia. Déjela. Ella sabe lo que hace. Elías ascendió directo hacia el sol, usando la luz para ocultar su vector. Una maniobra suicida para cualquier otro, pero para ella era un tablero calculado. Los enemigos, deslumbrados, perdieron el rastro. Chen apenas podía seguirla, su respiración convirtiéndose en jadeos cortados. De repente, Elías se lanzó en picado. El aire vibraba, el raptor rugía como bestia liberada. Ahora, Chen, izquierda 40 grados. Los misiles salieron rugiendo, explosiones iluminando el cielo. 2 casas cayeron en llamas, restos incandescentes que llovían sobre los campos. Elías no se detuvo. Viró con violencia, invirtiendo los controles en una maniobra prohibida por los manuales. Es física imposible, murmuró un técnico en la torre, con los ojos clavados en el monitor. No, hijo, respondió Torres, con la voz rota. Es Mecho. 4 minutos. Los enemigos intentaban reagruparse, pero ella jugaba con ellos como depredadora entre sombras. Cada maniobra era un recuerdo de Siria, cada disparo una respuesta a los fantasmas del pasado. Chen gritó por la radio. Me tienen fijado. Suelta bengalas y corta motor 2 segundos, ordenó Elías con frialdad. Chen obedeció sin pensar. El misil pasó de largo, confundido por el calor de las bengalas, y el F-16 recuperó control en el último instante. Su jadeo desesperado se transformó en una risa nerviosa. No sé cómo sigues viva después de todo esto. No sobrevives. Vives lo suficiente para pelear otra vez. 3 minutos. La base temblaba bajo la tensión. Webb, rojo de furia, intentaba imponer su autoridad. Esto es una locura. Nos arrastrará a todos al desastre. Williams lo fulminó con una mirada helada. Ya lo hizo una vez. ¿Tiene miedo de que lo haga de nuevo y usted quede expuesto? Webb cayó, tragándose su propia rabia. En el aire, Elías ejecutaba la espiral invertida, un giro imposible que colocó su raptor detrás de 3 enemigos al mismo tiempo. Los derribó como piezas de dominó, en una danza de fuego y acero. 2 minutos. Solo quedaban 5 cazas hostiles, desesperados, lanzando ráfagas ciegas. Elías y Chen se movían como una unidad, prediciendo cada movimiento enemigo antes de que ocurriera. Entonces, una voz estalló en la frecuencia, áspera, cargada de veneno. Michei, te encontramos al fin. Esta vez no escaparás. El silencio llenó la cabina. Era el eco de Siria, la voz de un fantasma que ella creía enterrado. El verdadero arquitecto de la emboscada de 2017 estaba allí, volando en esa formación. 1 minuto. El corazón de Elías se endureció como piedra. Los fantasmas no habían muerto. Y ahora venían por ella. La voz en la radio era como una daga envenenada, resucitando un pasado que Elías había sepultado a la fuerza. El arquitecto de la emboscada en Siria, el hombre detrás de la masacre fallida que ella frustró, estaba allí. 8 años de espera, 8 años de preparación, todo para derribarla en ese momento. Elías no respondió. Ajustó su máscara de oxígeno, fijó los radares manualmente y dejó que el silencio fuera su arma. El enemigo quería verla tambalear. No le daría el gusto. Capitana, la voz de Chen vibraba en la radio. ¿Quién es? Un muerto que aún no lo sabe, respondió ella, seca como el filo de una navaja. Los 5 cazas restantes cerraron formación, un muro impenetrable de acero y pólvora. Eran más veloces, más numerosos, pero Elías ya había enfrentado esas probabilidades. Su respiración se volvió más lenta, su mente más aguda. La calma del cazador regresaba. Chen, recuerda lo que te enseñé en los simulacros clandestinos. Ellos esperan manuales. Démosles caos. El Raptor viró en ascenso violento, cortando el aire con un rugido sobrehumano. Chen siguió la trayectoria, aunque su cuerpo sufría bajo la presión de las fuerzas G.
Sus gritos eran sofocados por el rugido de los motores, pero sus manos no temblaban. El líder enemigo habló de nuevo. No podrás esconderte tras tu base esta vez, Michei. Ni tus maniobras milagrosas te salvarán. Un destello en el radar. Misiles múltiples lanzados al unísono, una red mortal diseñada para cubrir todas las salidas. Chen maldijo por la radio, seguro de que era el final. Elías cerró los ojos un segundo, como si regresara a aquella noche en Siria. La memoria de los refugiados, los gritos, el fuego cruzado. Y la maniobra que había inventado para hacer posible lo imposible. Abrió los ojos. Su voz fue un disparo. Sigue mi señal. El raptor descendió en picado, directo hacia la lluvia de misiles. Chen lo siguió, incrédulo. Y en el último instante, ella activó una secuencia prohibida, apagó motores, dejó que la gravedad hiciera el trabajo. Convirtió su nave en un proyectil inerte que cayó como piedra. Los misiles la sobrepasaron, confundidos por la pérdida de calor. Reactivó motores a 20 metros del suelo, los turbinas rugiendo como dragones, y ascendió con un giro imposible. 2 enemigos cayeron en la trampa, chocando contra sus propios misiles. La tierra tembló con las explosiones. ¡Santa Madre!, exclamó Chen, riendo con incredulidad. Concéntrate, teniente. Esto no ha terminado. 3 enemigos quedaban. Uno de ellos era la voz que la perseguía. La base observaba en silencio absoluto, cada par de ojos clavado en el radar. Williams se mantenía firme, mientras Webb sudaba y murmuraba incoherencias. Torres, con los brazos cruzados, solo susurraba. Vamos, niña, demuéstrales de que estás hecha. En el aire, el duelo se volvió personal. El líder enemigo la marcaba, replicando sus maniobras, como si hubiese estudiado cada segundo de la batalla en Siria. Elías lo comprendió en un instante. Aquel hombre había hecho de ella su obsesión, su meta final. Te robaste la victoria en Siria, Mecho gruñó la voz en la radio. Hoy la reclamaré. Elías respondió con un tono gélido. La victoria no se roba. Se gana con sangre. Y la tuya está a punto de derramarse. Los 2 cazas se enfrentaron en un baile letal, ascendiendo y descendiendo, girando en círculos de fuego. Chen mantenía a raya al tercero, apenas sobreviviendo con las maniobras que ella le había enseñado. El combate alcanzó su clímax cuando el enemigo intentó acorralarla contra un banco de nubes. Pero Elías ya lo había previsto. Fingió una pérdida de control, dejando que su raptor se tambaleara como presa fácil. El líder mordió el anzuelo, acercándose demasiado. Fue entonces cuando ella ejecutó la maniobra que ningún manual reconocía, un giro lateral completo en pleno descenso, colocando su cañón directo sobre la cabina enemiga. Un disparo. Preciso. Letal. El caza estalló en llamas, y la radio quedó en silencio. Chen gritó de alivio, derribando al último enemigo con un misil bien colocado. El cielo volvió a ser suyo. En la torre, la multitud estalló en vítores, lágrimas y abrazos. Webb se dejó caer en una silla, derrotado, mientras Williams observaba con una mezcla de respeto y gravedad. Pero para Elías, no había triunfo. Solo la confirmación de una verdad terrible. Los enemigos de Siria nunca la habían olvidado. Y volverían. Una y otra vez. Cuando aterrizó, la multitud la recibió con aplausos ensordecedores. Ella bajó del raptor con la misma calma que siempre, ignorando las cámaras, ignorando las felicitaciones. No soy un héroe, dijo con voz baja pero firme. Soy un respaldo. Y los respaldos solo sirven para una cosa, cuando todo lo demás falla. Sus palabras se clavaron en cada corazón presente. La base comprendió que no era una frase humilde. Era una advertencia. Y en algún lugar, más allá del horizonte, otros enemigos estaban escuchando. La noche cayó sobre la base con un silencio pesado, como si el eco de la batalla aún vibrara en las paredes. Los mecánicos seguían trabajando bajo la luz de los focos, revisando daños, preparando sistemas, limpiando los restos de metralla de la pista. Pero en cada mirada había algo distinto: respeto, miedo, reverencia hacia la figura que caminaba entre ellos como si nada hubiese ocurrido. Elías atravesó el hangar con su andar sereno, el casco colgado bajo el brazo, la respiración acompasada. Chen la siguió a unos pasos, exhausto pero incapaz de separarse de ella. Había volado al borde del abismo y había sobrevivido gracias a sus órdenes. Capitana, dijo, con la voz ronca, hoy no nos salvó la suerte. Nos salvó usted. Ella no respondió. Dejó el casco sobre la mesa metálica y comenzó a llenar informes rutinarios, como si la batalla hubiese sido apenas un simulacro. Chen entendió entonces la verdad. Para ella, la guerra nunca terminaba,
ni siquiera en tiempos de calma. En la torre, Williams discutía con el alto mando por línea segura. Los generales exigían respuestas. Querían explicaciones sobre cómo una fuerza enemiga había burlado defensas automáticas. Querían saber por qué una piloto de transporte se había convertido en la única barrera entre la vida y la aniquilación. Williams no cedió un centímetro. Porque ustedes la enterraron en el anonimato, lanzó con rabia. Porque su propio prejuicio la mantuvo invisible. Y gracias a esa invisibilidad, hoy seguimos respirando. Los oficiales guardaron silencio. Nadie se atrevió a contradecirla. Mientras tanto, Webb vagaba por los pasillos como un fantasma, derrotado en su propio juego. Lo habían despojado de autoridad, reducido a espectador de su humillación. Trató de justificar sus actos, pero cada palabra sonaba hueca. Su caída era irreversible. Elías, sin embargo, no pidió su destitución. En privado, le dijo a Williams: no le quite el uniforme. Déjelo vivir con su vergüenza. Es una lección más dura que cualquier castigo. La general la miró, sorprendida por la frialdad calculada en esa respuesta. Comprendió que Elías no solo era una piloto, era un estratega que sabía cuando la derrota era más útil que la destrucción. Pasaron los días y la base recuperó su ritmo. Los transportes volvían a despegar con suministros, los cazas retomaban entrenamientos. Pero algo invisible había cambiado. Los jóvenes pilotos buscaban a Elías en secreto, sedientos de aprender lo que los manuales nunca enseñaban. Ella los instruía en silencio, de madrugada, lejos de los ojos del mando. No quería ser un símbolo. Quería ser una sombra que preparaba a otros para sobrevivir donde los reglamentos fallaban. Chen se convirtió en su aliado más cercano. Bajo la excusa de entrenamientos de emergencia, ambos formaban a un grupo creciente de pilotos que aprendían a volar contra el miedo, contra lo imposible. Elías los empujaba más allá de los límites, enseñándoles a usar la subestimación como ventaja, a convertir cada debilidad en un arma. Una tarde, mientras revisaba manuales con ellos, una cadete preguntó: ¿por qué nunca aceptó la gloria, capitana? ¿Por qué no mostrar al mundo lo que hizo? Elías levantó la vista. Sus ojos azules eran fríos, pero en su voz había un matiz de melancolía. Porque el mundo no necesita héroes de bronce en vitrinas. Necesita pilotos vivos. Y los vivos no se hacen con medallas, se hacen con cicatrices. El silencio fue absoluto. Los cadetes comprendieron que no estaban frente a una instructora, sino frente a una leyenda que prefería ser invisible. Los meses transcurrieron, y la rutina volvió a disfrazar la base de normalidad. Pero la sombra del ataque no se desvanecía. Informes de inteligencia confirmaron lo que todos temían. Aquel enemigo no había actuado solo. Una red internacional lo respaldaba, y habían jurado destruir a la mujer que les había robado la victoria en Siria. Una madrugada, mientras Elías caminaba sola hacia el hangar, el cielo se iluminó con la silueta de un escuadrón de Raptors volando en formación perfecta. Pilotos que ella había entrenado en secreto, repitiendo las maniobras que no existían en manuales. Sonrió apenas, sin levantar la cabeza. No necesitaba reconocimiento. Saber que estaban listos era suficiente. En el suelo, Maverick la seguía, maullando bajo. Ella abrió la cabina de un C-12 de transporte y subió como si fuese un día cualquiera. Café en una mano, portapapeles en la otra. A los ojos del mundo, nada especial. Pero cada mecánico, cada piloto, cada soldado en esa base sabía la verdad. El ángel invisible caminaba entre ellos, y mientras lo hiciera, la base estaría a salvo. Porque la verdadera fuerza no siempre brilla bajo reflectores. A veces camina en silencio, escondida en la rutina, esperando el momento en que el sistema falle. Y cuando todo se derrumba, cuando la arrogancia y el prejuicio ponen en riesgo a todos, es la sombra la que se levanta y salva al mundo. Elías Moreno no necesitaba medallas ni títulos. Su poder estaba en ser invisible, en ser la carta que nadie esperaba. La leyenda que vivía disfrazada de piloto de respaldo, pero que cada amanecer se convertía en el guardián silencioso del cielo. Y mientras su avión de transporte se elevaba con un rugido tranquilo, la base comprendió una verdad inmutable. A veces, la persona más poderosa es la que todos pasan por alto. Esa era la elección de Elías. Ser nadie para poder serlo todo.